La ira, ese sentimiento que todos hemos experimentado, pero que muy pocos saben dominar. Un solo instante de furia puede derribar años de confianza. Una decisión precipitada bajo el impulso de la rabia puede desviar por completo el rumbo de tu vida, y lo más peligroso es que muchas veces no somos conscientes del daño que provocamos hasta que ya es demasiado tarde. Por eso surge la gran pregunta: ¿qué dice la Biblia realmente sobre la ira? ¿Es malo enojarse? ¿Dios permite que sintamos enojo? Y aún más importante, ¿cómo podemos controlarlo antes de que nos consuma por dentro? La palabra de Dios es clara. La ira no es únicamente un tema de emociones, es un problema del corazón. No se trata solo de lo que sentimos, sino de lo que hacemos con eso que sentimos. Todos conocemos la experiencia del enojo, cuando alguien nos traiciona, cuando la injusticia golpea nuestra puerta, cuando parece que todo está en contra nuestra. En esos momentos la pregunta no es si nos enojaremos, porque el enojo es natural. La verdadera pregunta es: ¿qué haremos con esa ira? La Biblia no prohíbe sentir enojo, pero sí nos advierte del enorme peligro de dejar que la ira gobierne nuestras acciones. Efesios 4:26 lo dice con firmeza: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, el problema no es sentir enojo, sino permitir que ese enojo se convierta en pecado, que nos arrastre a decir cosas hirientes, a actuar impulsivamente y luego vivir con el peso del arrepentimiento. Y aquí viene un detalle que sorprende a muchos: hasta Jesús se enojó. El Hijo de Dios, el hombre perfecto, también experimentó la ira. Lo vemos cuando expulsó a los mercaderes del templo, derribando las mesas y confrontando la corrupción que profanaba la casa de su Padre. Pero la ira de Jesús tenía un matiz distinto. No era egoísta ni caprichosa, era una ira justa, una reacción santa contra lo que era malo ante los ojos de Dios. Esto nos lleva a una reflexión crucial: ¿cómo distinguir entre una ira justa y una ira destructiva? ¿Cómo manejar esa emoción de forma que nos acerque a Dios, en lugar de alejarnos de Él? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos. Este mensaje no solo te mostrará lo que la Biblia enseña sobre la ira, también te dará herramientas para controlarla antes de que destruya tu vida y tus relaciones. Vamos a explorar versículos poderosos, aprender de personajes bíblicos que lucharon contra su temperamento, y sobre todo, vamos a comprender cómo transformar la ira en una fuerza que glorifique a Dios en lugar de alejarnos de su voluntad. Así que quédate hasta el final, porque este no es un tema secundario. Entender la ira y aprender a controlarla puede ser una de las lecciones que cambien tu vida para siempre. En Eclesiastés 7:9 encontramos una advertencia directa: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y esto es clave. La ira rara vez aparece de la nada, casi siempre es el fruto de algo más profundo. Heridas no sanadas, expectativas incumplidas, inseguridades ocultas o frustraciones acumuladas. Piensa en esto: alguien que se irrita con facilidad, tal vez arrastra una herida de rechazo. Otro que explota a la menor provocación, quizá está cargando estrés o ansiedad. Por eso, el primer paso para controlar la ira es detenerse y preguntarse con honestidad: ¿este enojo es realmente por lo que acaba de pasar? ¿O hay algo más profundo en mí que todavía no he resuelto? Cuando aprendes a identificar la raíz de tu ira, das el primer paso para no reaccionar de manera impulsiva. Aprende a callar antes de reaccionar. La Biblia es clara en Proverbios 17:28. El necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Cuántas veces has dicho algo en un arranque de enojo y después te arrepentiste? La ira nos hace hablar sin pensar, exagerar y soltar palabras que no reflejan lo que en realidad sentimos. Aquí hay un truco sencillo pero poderoso.
La regla de los 10 segundos. Antes de responder con ira, respira profundo y cuenta lentamente hasta 10. Muchas veces, en ese breve lapso, la intensidad del enojo disminuye y te das cuenta de que no valía la pena explotar. Jesús mismo nos mostró este dominio. Cuando lo insultaban, lo acusaban falsamente y lo provocaban, él no reaccionaba con gritos ni insultos, guardaba silencio. Si hubo alguien con razones para perder la paciencia, fue él, y sin embargo eligió el control. Si el Hijo de Dios pudo, tú y yo también podemos aprenderlo. Llena tu mente con pensamientos de paz. Pablo nos deja un consejo transformador en Filipenses 4 y 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Por qué tanta gente vive enojada constantemente? Porque se alimenta de lo negativo, se rodea de personas conflictivas, consume noticias que solo generan miedo, pasa horas en redes sociales llenas de pleitos y críticas, y luego se preguntan ¿por qué no tienen paz? La clave es cambiar lo que alimenta tu mente. En lugar de absorber ambientes de conflicto, rodéate de personas que edifiquen tu fe. Sustituye el contenido que genera ansiedad por mensajes que te fortalezcan. Cuando llenas tu mente de pensamientos de paz, tu reacción natural cambia. En lugar de explotar, aprendes a responder con sabiduría. 3. Suelta la necesidad de venganza. Este punto toca fibras sensibles. Todos, en algún momento, hemos sentido el deseo de hacer justicia con nuestras propias manos. Pero en Romanos 12 y 19 Dios nos dice con claridad: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cada vez que intentas vengarte, terminas cargando resentimiento, amargura y más enojo. Pero cuando confías en que Dios es el juez perfecto, encuentras paz. Soltar la venganza es liberarte de una prisión emocional. Es entregarle a Dios el peso de hacer justicia, mientras tú sigues caminando ligero. 4. Aprende a orar cuando la ira te domine. Este quizá es el consejo más poderoso. La ira es una emoción fuerte, y muchas veces, por más que intentemos, sentimos que nos supera. Es aquí donde la oración se convierte en tu refugio. Filipenses 4 y 6 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cada vez que sientas que la ira quiere gobernarte, haz una pausa y ora. Dile a Dios lo que sientes, entrégale tu enojo, pídele paz. Puede que al principio aún sientas molestia, pero el simple acto de llevar tu enojo ante Dios evitará que actúes impulsivamente. Jesús nos dio este ejemplo en Getsemaní. Ante la angustia y la presión, en lugar de llenarse de furia, oró. Si Él encontró fuerza en la oración en su hora más difícil, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Parte 3. Historias de la ira, ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Ya hemos visto que la Biblia nos advierte sobre los peligros de la ira y nos da herramientas para controlarla. Pero ahora necesitamos ejemplos concretos, porque una cosa es hablar de manejar el enojo y otra es ver cómo hombres y mujeres de la Biblia lo vivieron en carne propia. Comencemos con un ejemplo negativo, el de Caín, el primer hombre que no supo controlar su ira. En Génesis 4 mete, Caín y Abel presentan ofrendas a Dios. Abel ofrece lo mejor de su ganado. Caín, en cambio, presenta frutos sin entrega ni excelencia. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. ¿Qué hace Caín? Se enoja, no con Dios, sino con su hermano. Aquí viene lo clave. Antes de que sucediera la tragedia, Dios le advierte. Génesis 4 y 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
En otras palabras, Dios le estaba diciendo: cuidado, Caín, la ira te acecha, pero depende de ti controlarla o dejarte dominar. Lamentablemente, Caín ignoró la advertencia, dejó que su enojo lo consumiera y terminó cometiendo el primer asesinato de la historia. La lección es clara: la ira mal manejada siempre cobra un precio más alto del que imaginas. La historia de Caín nos dejó la advertencia más dura: cuando no controlamos nuestra ira a tiempo, podemos terminar haciendo cosas que jamás imaginamos. Su enojo lo llevó al peor destino posible, y ese es el recordatorio de que la ira descontrolada siempre cobra un precio demasiado alto. Pero la Biblia también nos muestra un ejemplo completamente opuesto: David, un hombre que supo dominar su enojo con sabiduría. David fue un hombre de virtudes enormes, pero también atravesó momentos donde su temperamento fue probado. Uno de esos momentos lo encontramos en 1 Samuel 25, en la historia de David y Nabal. David aún no era rey y viajaba con sus hombres. Durante su camino, protegieron los campos y el ganado de un hombre rico llamado Nabal, cuidando de que ladrones o enemigos no arruinaran sus tierras. Cuando David y sus hombres tuvieron hambre, le pidieron a Nabal provisiones a cambio de la protección que le habían brindado. Pero Nabal, arrogante y necio, no solo los rechazó, sino que se burló de David y lo humilló públicamente. La reacción de David fue inmediata, se llenó de furia. Como guerrero, tomó su espada, reunió a sus hombres y marchó con intención de matar a Nabal. Imagina eso: un futuro rey, un hombre conforme al corazón de Dios, a punto de arruinar su destino por dejarse dominar por un instante de ira. Y es aquí donde aparece Abigail, la esposa de Nabal, una mujer sabia y llena de discernimiento. Ella salió al encuentro de David, no con gritos ni acusaciones, sino con palabras de paz. Y le dijo algo que marcó la diferencia: cuando el Señor haya cumplido todas sus promesas y te haya establecido como líder de Israel, no querrás tener sobre tu conciencia la pena de haber derramado sangre sin causa. 1 Samuel 25, 31 Fib. En otras palabras, le estaba diciendo: no arruines tu futuro por un momento de enojo. David escuchó, se detuvo, respiró profundo, reconoció su error y decidió no vengarse. Su enojo no desapareció como por arte de magia, pero eligió controlarlo. Y lo más sorprendente es que Dios mismo se encargó de hacer justicia. Días después, Nabal murió a causa de un ataque al corazón. David no tuvo que ensuciar sus manos. Dios peleó por él. La gran lección: estas dos historias nos muestran dos caminos opuestos. Caín dejó que su ira lo gobernara y terminó destruyendo su vida. David, en cambio, escuchó consejo, detuvo su enojo y confió en que Dios haría justicia. La pregunta es inevitable: ¿con quién te identificas más? Porque todos hemos tenido momentos en los que actuamos como Caín, listos para reaccionar sin pensar, dominados por la furia. Pero Dios nos llama a ser más como David, a detenernos, respirar y no permitir que un momento de ira nos robe años de propósito. Parte 4. Consejos bíblicos para frenar la ira antes de que te controle. Hasta aquí hemos visto lo que la Biblia enseña sobre la ira y ejemplos claros de lo que pasa cuando se maneja bien o mal. Pero ahora viene lo más práctico: ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Porque no vivimos en tiempos de ofrendas como Caín, ni en campos de batalla como David. Vivimos en medio de tráfico, redes sociales, discusiones familiares, estrés laboral y mil situaciones que nos sacan de quicio. Entonces, ¿cómo frenamos la ira antes de que nos lleve a decir o hacer algo que después lamentemos? Aquí van 5 consejos bíblicos, aplicados a la vida de hoy. 1. Detecta los primeros síntomas de la ira. La ira nunca aparece de golpe, siempre avisa. El problema es que la mayoría no detecta esas señales a tiempo.
Quizá la última vez que te enojaste, notaste tensión en tu cuerpo, tu respiración acelerada, pensamientos cada vez más agresivos. Eso ya eran las señales previas. Proverbios 19:11 lo resume así. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, la persona sabia aprende a reconocer la ira antes de que explote. Así que la próxima vez que notes esos síntomas, míralos como una alerta de Dios para detenerte antes de que sea tarde. 2. No respondas en el calor del momento. La mayoría falla aquí. Cuando estamos enojados queremos responder ya. Y ese es el peor error. Proverbios 15:1 nos da la clave. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tu reacción puede apagar un incendio o avivarlo más. Si respondes con gritos, recibirás más gritos. Si contestas con insultos, desatarás más violencia. Un truco práctico: respira, espera unos segundos y pregúntate, ¿qué respondería Jesús en esta situación? Esa pausa puede salvar una relación o evitar una discusión innecesaria. 3. Rodéate de personas pacíficas. Esto es vital. La gente con la que más compartes influye en cómo reaccionas. Si estás rodeado de personas explosivas y conflictivas, tarde o temprano actuarás igual. Por eso Proverbios 22:24-25 advierte: no te hagas amigo del iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Pregúntate, ¿las personas que más influyen en mí me ayudan a ser más paciente o me encienden la mecha del enojo? Si quieres aprender a dominar tu temperamento, rodéate de quienes transmiten paz. Usa la oración como primera reacción, no como último recurso. Muchos tratamos de controlar la ira con técnicas humanas. Respirar profundo, contar hasta 10, distraernos, pero olvidamos lo más importante: llevar nuestro enojo a Dios. Filipenses 4:6 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La próxima vez que la ira te quiera controlar, ora de inmediato. Basta con decir: Señor, dame paz, ayúdame a reaccionar con sabiduría. Te sorprenderás de cuánto cambia una situación con una simple oración. 5. Aprende a perdonar rápido. El rencor es uno de los mayores combustibles de la ira. Si no perdonas, el enojo se convierte en amargura y te destruye por dentro. Efesios 4:30 lo dice claramente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia. Perdonar no significa volver a confiar ciegamente en quien te lastimó ni olvidar lo sucedido. Significa soltar la carga y dejar que Dios se encargue. Cuando aprendes a perdonar rápido, descubres que muchas cosas que antes te enojaban dejan de tener poder sobre ti. Conclusión de esta parte: hemos visto 5 estrategias prácticas para frenar la ira antes de que te domine. Detectar sus síntomas a tiempo. No responder de inmediato. Rodearte de gente pacífica. Orar antes de explotar. Perdonar con rapidez. Si aplicas estos principios, tu carácter empezará a transformarse y verás cómo la ira deja de dominarte. Pero aún falta algo más. ¿Qué hacer cuando no eres tú el enojado, sino alguien más contra ti? Porque controlar tu propio enojo es un reto, pero lidiar con el enojo ajeno también requiere sabiduría. La Biblia tiene respuestas prácticas y poderosas para esos momentos en los que alguien se enoja contigo. Y créeme, si aplicas estos principios, te ahorrarás muchísimas discusiones innecesarias y aprenderás a vivir con más paz. No alimentes la discusión. Este es el error más común. Cuando alguien nos grita, respondemos gritando. Si nos insultan, devolvemos el insulto. Si nos confrontan con agresividad,
sentimos la necesidad inmediata de defendernos con la misma actitud. Pero Proverbios 15:1 nos da una clave de oro. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso significa que tu respuesta puede apagar un incendio o avivar las llamas. Si alguien te ataca con palabras hirientes y tú respondes con calma, es probable que su enojo se desarme poco a poco. Pero si le contestas con el mismo nivel de agresividad, la discusión escalará y terminará mal. Piensa en Jesús. Lo insultaron, lo humillaron, lo acusaron falsamente y nunca respondió con violencia. Su paz era más fuerte que cualquier ataque. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a una pelea, experimenta lo contrario, respóndele con calma y observa cómo cambia la atmósfera. 2. Escucha antes de reaccionar. Muchos explotan porque sienten que nadie los escucha. A veces la persona que está airada no busca una pelea, solo quiere ser comprendida. Por eso Santiago 1:19 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto significa que antes de responder, debes dar espacio para escuchar. Deja que la otra persona exprese su enojo, presta atención real, y luego responde con serenidad. Te sorprenderá lo mucho que una simple escucha atenta puede desactivar un conflicto. Pregunta en lugar de acusar. Otro error común es responder con acusaciones. Siempre haces lo mismo, tú también fallas. No entiendo por qué te enojas tanto. Este tipo de frases solo encienden más el fuego. En cambio, haz preguntas que abran diálogo. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que realmente te molestó? ¿Cómo podemos resolverlo sin discutir? Proverbios 18:13 nos lo recuerda. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras palabras, hablar sin entender la situación nos convierte en necios. Aprende a preguntar antes de acusar, y evitarás muchos conflictos innecesarios. 4. No tomes todo como un ataque personal. Aquí hay un punto crucial. No todo el enojo de los demás tiene que ver contigo. Muchas veces, la ira de alguien más nace de problemas internos. Un compañero de trabajo que te habla mal puede estar cargando estrés en su casa. Un familiar que responde con agresividad quizá tiene heridas emocionales no resueltas. Incluso alguien que te ataca en redes sociales probablemente está proyectando frustraciones de su propia vida. Jesús mismo nos enseñó esto en la cruz. En medio de insultos y maltratos, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 EP. Si Él pudo tener compasión en medio de la injusticia, nosotros también podemos aprender a no tomarnos todo como algo personal. 5. Evita a las personas conflictivas. La Biblia también reconoce que hay personas que simplemente no quieren cambiar, que disfrutan del conflicto y viven buscando pelea. En esos casos, lo más sabio es establecer límites y, si es necesario, tomar distancia. Proverbios 26:20 lo expresa así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Hay discusiones que solo continúan porque seguimos alimentándolas. Si ves que alguien insiste en el conflicto y no quiere buscar paz, no pierdas tu tiempo ni tu paz tratando de convencerlo. Aprende a soltar y sigue adelante. Conclusión de esta parte. Cuando alguien se enoja contigo, la Biblia nos da 5 estrategias claras. No alimentes la discusión. Responde con calma en lugar de reaccionar con más enojo. Escucha antes de reaccionar. Muchas veces la otra persona solo quiere ser comprendida. Pregunta en lugar de acusar. Busca entender en lugar de atacar. No tomes todo como algo personal. Muchas veces la ira del otro viene de sus propias heridas. Evita a las personas conflictivas. Pon límites y no pierdas tu paz en discusiones inútiles. Si aplicas estos principios,
verás cómo disminuyen los conflictos en tu vida y cómo logras mantener una paz que otros no entienden. Parte 6. Sanando las heridas que deja la ira. Hasta ahora hemos hablado de cómo controlar nuestra ira y cómo manejar la de los demás, pero hay algo que no podemos ignorar. ¿Qué hacemos cuando la ira ya ha causado daño? Porque todos hemos estado en ambos lados. Hemos herido con nuestro enojo o hemos sido heridos por el enojo de otros. Tal vez dijiste palabras en un arranque de ira que no puedes retirar. Tal vez perdiste una amistad o dañaste una relación importante por una discusión. O tal vez alguien te hirió con su furia y ahora cargas con heridas emocionales. La buena noticia es que la Biblia no solo nos enseña a controlar la ira, también nos muestra cómo sanar lo que la ira ha destruido. Uno reconoce el daño. El primer paso es dejar de ignorar el problema. Muchos siguen adelante como si nada, pero por dentro cargan con resentimiento, culpa o dolor. Lamentaciones 3:40 nos invita: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Haz una pausa, examina tu corazón. ¿A quién heriste con tu enojo? ¿Quién te hirió a ti? Reconocer el daño es la única manera de empezar a sanar. 2. Si heriste a alguien, pide perdón. Este paso requiere humildad, pero es indispensable. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:23, 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Dios valora más un corazón arrepentido que cualquier sacrificio. Tal vez la persona no te perdone de inmediato, pero eso ya no depende de ti. Lo importante es que hagas lo correcto delante de Dios. Si alguien te hirió, aprende a soltar. Perdonar es difícil. Lo sé, es duro olvidar palabras hirientes o superar momentos de humillación, pero si no perdonas, esa herida se convierte en amargura. Marcos 11:25 lo deja claro. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone. Perdonar no significa justificar lo que pasó. Significa liberarte de la prisión del resentimiento. El rencor ata, el perdón libera. 4. Aprende de los errores y crece. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso los errores y los momentos más dolorosos pueden transformarse en lecciones de vida. Si la ira destruyó algo en tu vida, úsalo como enseñanza para crecer. Aprende paciencia, dominio propio, compasión. Nada de lo que viviste es en vano si lo entregas en manos de Dios. 5. Busca la paz en Dios. Al final, la verdadera sanidad viene de Dios. Filipenses 4:7 nos promete: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no la da ninguna persona ni circunstancia. Entrégale tu enojo, tu rencor, tu culpa. Pídele a Dios que transforme tu carácter y sane tus heridas. Su paz es más fuerte que cualquier ira o dolor. Hasta ahora hemos hablado de cómo controlar la ira, cómo tratar con personas airadas y cómo sanar las heridas que esta emoción deja en nuestro corazón. Pero ahora llegamos a lo más importante: cómo vivir una vida en la que la ira ya no tenga poder sobre nosotros. Porque sí, aprender a manejar la ira es bueno, pero el deseo de Dios para ti es más grande. Él quiere que vivas en paz. No se trata solo de apagar incendios cada vez que la ira aparece, sino de llegar a un punto en el que esa emoción no gobierne tus reacciones ni determine tus decisiones. Y para lograrlo, la Biblia nos entrega principios poderosos. Pide a Dios un corazón transformado. Este es el punto de partida. Con nuestras propias fuerzas no podremos vencer la ira. Podemos intentarlo, pero tarde o temprano volveremos a caer. Por eso Dios nos promete en Ezequiel 36:26,
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios no solo quiere ayudarte a controlar tu enojo, quiere transformarte desde dentro. Cuando Él cambia tu corazón, lo que antes te alteraba pierde poder sobre ti. Las palabras de otros ya no te hieren con tanta facilidad. Los problemas dejan de desestabilizarte y empiezas a vivir con una paz que nada ni nadie puede robar. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios. Una de las razones por las que muchos no logran dominar su ira es porque su mente está saturada de negatividad. Si te rodeas de críticas, chismes, discusiones y contenido agresivo, inevitablemente tu carácter se contaminará. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, necesitas renovar tu mente. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios, con mensajes que edifiquen, con alabanzas que fortalezcan tu fe. Lo que entra en tu mente se refleja en tu carácter. Si cambias lo que consumes, sin darte cuenta, cambiará tu manera de reaccionar. 3. Aprende a soltar el control y confiar en Dios. Aquí viene una gran verdad. Muchas veces la ira nace del deseo de controlarlo todo. Nos frustramos porque las cosas no salen como esperamos, porque la gente no actúa como quisiéramos, porque no tenemos dominio sobre ciertas circunstancias. Isaías 26:3 nos recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando aprendes a confiar en Dios en lugar de intentar tener todo bajo tu control, la paz invade tu vida. Dejas de desgastarte por lo que no puedes cambiar y comienzas a descansar en que Dios sí tiene el control. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy confiando en Dios o estoy tratando de cargar con todo por mí mismo? 4. Rodéate de un ambiente de paz. La paz es contagiosa, pero la ira también lo es. Si siempre estás rodeado de personas conflictivas, chismosas y agresivas, será difícil que vivas tranquilo. En cambio, si decides rodearte de gente sabia, calmada y que refleja el carácter de Cristo, tu propio espíritu empezará a cambiar. Proverbios 13:20 lo afirma: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Elige bien a las personas con las que compartes tu tiempo, porque tu entorno influye directamente en tu capacidad de mantener la paz. Practica la gratitud diariamente. Aquí está un secreto espiritual que pocos aplican. La gratitud es un antídoto contra la ira. Gran parte del enojo que sentimos proviene del descontento. Nos frustramos porque creemos que no tenemos lo que merecemos, porque otros tienen más, porque las cosas no suceden como quisiéramos. Pero la gratitud transforma la perspectiva. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando empiezas a agradecer, tu corazón se llena de paz. En lugar de enfocarte en lo que falta, aprendes a valorar lo que ya tienes. Haz la prueba cada noche antes de dormir. Menciona al menos 3 cosas por las que estás agradecido. En poco tiempo notarás cómo tu carácter se vuelve más pacífico y menos irritable. Conclusión final. Una vida gobernada por la paz de Dios. La ira es parte de la experiencia humana, pero no tiene que gobernarnos. Dios nos ha dado herramientas claras para vivir en paz, y si las aplicamos, podremos disfrutar de una vida libre del dominio del enojo y llena de la paz de Cristo. Recuerda estos 5 pasos. Pide a Dios un corazón transformado. Llena tu mente de la palabra de Dios. Aprende a soltar el control y confiar en Él. Rodéate de un ambiente de paz. Practica la gratitud cada día. Si decides vivir bajo estos principios, verás cómo tu carácter se transforma. La ira perderá poder sobre ti.
tus relaciones serán más sanas y tu vida empezará a reflejar el carácter de Cristo. Y lo mejor de todo, las personas a tu alrededor notarán la diferencia, porque lo que más necesita este mundo no son más personas airadas, sino más hombres y mujeres llenos de la paz de Dios. Al final, la decisión es tuya. ¿Seguirás reaccionando con ira o empezarás a vivir con la paz que Dios ya te ofrece? Él te muestra el camino, pero tú decides si lo sigues.